membresía en la iglesia. Es un tema que no es muy común escucharlo o saberlo, sobre todo verlos hablar en las iglesias. Evidentemente hay unos lugares donde seguramente muchos de aquí vienen en algunos contextos donde sí es una pieza fundamental, pero la realidad es que no en todos los contextos eclesiales se maneja el tema de la membresía de la iglesia, o si se maneja es una membresía no tan bíblica, es simplemente como nosotros conocemos más la parte de una membresía. Por ejemplo, cuando usted llega a PriceSmart, no sé quién ha ido a PriceSmart, que la única manera de uno poder comprar es si uno tiene una tarjeta de membresía, si uno pertenece al club PriceSmart. Si no, nada más entra con el pase de alguien que le dejó entrar o algo, o dice no voy a comprar la tarjeta, y de pronto puedes observar todo el almacén, pero si vas a comprar no podrías hacerlo. Es decir, el beneficio que te otorga el almacén no lo puedes obtener si no tienes la membresía al club. Lo mismo es en muchos lugares. Por ejemplo, en una tarjeta de una membresía, entre comillas, o de beneficios, es la que tenemos en los cines. Cuando uno va, por ejemplo, a Royal Films, te dan un descuento si tú tienes la tarjeta. Si no, te vale al mismo precio regular que te costaría cualquier cosa. El caso es que eso es lo que nosotros conocemos como membresía. Cuando membresía es simplemente yo doy mis datos, lleno una solicitud e inmediatamente me dan una tarjeta que me dice que soy miembro de X organización. Y muchas veces, si decimos la membresía en la iglesia, muchísimos podrían pensar que de eso se trata, que simplemente es que yo vengo aquí, en este caso Iglesia Bíblica de la Ciudad, y en algún momento determinado me van a dar un formato donde lo vamos a llenar, luego pone el sello, la aprobación, te hacen una pregunta. Si acaso en algunos lados no te hacen preguntas, simplemente dicen uno más para el reino, uno más para la iglesia, uno más que suma, y simplemente llenaste tus datos, colocaste tu dirección y demás cosas, y ya formas parte de la organización. El caso, mis hermanos, es que la membresía de la iglesia no es así. No es algo que simplemente usted llene un formato y ya forma parte de la iglesia. De hecho, cuando se supone, y es una de las cosas más ignoradas y es lo curioso, que siempre cuando usted va a pertenecer a algo, por ejemplo, piense cuando usted va a abrir un correo electrónico, le dice que hay que leer una forma, ¿no? Las condiciones, las formas y las condiciones, lo que le dicen a uno lo que uno va a obtener al recibir ese correo y lo que no obtendría, y cosas por el estilo. Pero usted se da cuenta que uno siempre chulea el acepto y no lee nada, ¿cierto? Las políticas, uno no lee las políticas nunca de ninguna cosa a lo que uno accede. Uno siempre ve que son letras muy pequeñas, que es un tremendo párrafo muy largo, y uno dice no, me lo salto. Y así muchas veces sucede también en las membresías en las iglesias. No se le enseña a la persona qué realmente es la iglesia, a qué él se está comprometiendo como miembro, y después vienen algunos problemas. Entonces, lo que buscamos en este tema del estudio de la membresía en la iglesia, o la membresía de la iglesia, es que precisamente nosotros podamos conocer a qué nos comprometemos. Como ustedes ven ahí, el título es la membresía en la iglesia, comprometiéndonos unos con otros. De manera que realmente el compromiso no es a una organización, sino el compromiso es uno con el otro, y que juntos forman parte de la misma organización. Entonces es lo que queremos buscar. Creo que estaba mejor ahorita. Introducción. Bueno, lo que vamos a ver realmente hoy es la introducción nada más a este tema. Hoy no vamos a hacer no nos vamos a detener tanto en textos bíblicos o a resolver interrogantes. Hoy simplemente va a ser más algo que va a abrir esta enseñanza, y es la introducción. Ahí está la lista de tópicos que vamos a encontrar, y es que la membresía bíblica significa compromiso, la membresía bíblica significa asumir responsabilidad, la membresía bíblica significa afirmar la salvación, y que la membresía bíblica tiene significado. Sería extraño decir este último porque todos hemos dicho algo que significa. Lo que está tratando de hacer este último punto es recoger los significados, o sea que la membresía bíblica tiene realmente un significado. Así que para introducir, mis hermanos, quisiera hacer esta pregunta, y ¿es la membresía un concepto bíblico? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la membresía un concepto bíblico? ¿Sí o no? ¿Encontramos en la Biblia alguna parte que nos diga la membresía de la iglesia? No. O sea que en cierto punto, si nos vamos literalmente, en el sentido semántico, sentido literal, no encontraríamos que la membresía es algo que aparezca, ¿cierto? No aparece tal cosa, como tampoco aparece la palabra Trinidad.
o tampoco aparecen otras palabras que nosotros encontramos por la misma enseñanza que nos da toda la Escritura, que sí existe tal cosa. En el caso de la membresía, y tenemos que basarnos sobre todo, hermanos, en el Nuevo Testamento, porque es donde empieza ya a existir la iglesia. Cuando ya Jesucristo dice que esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, desde ese momento nosotros empezamos a ver que ya empieza a haber un sentido hacia dónde va el Señor dirigiendo su mensaje y cuál es el propósito de reunir a estas personas alrededor de Él. Y es unir finalmente o llamar de distintos pueblos, distintas tribus, distintas lenguas para formar un solo pueblo. Eso es lo que el Señor está haciendo. O sea que es en esta lectura del Nuevo Testamento que nosotros encontramos que hay una cierta relación a la iglesia y una relación, por supuesto, a la membresía. Nosotros nos encontramos cuando abrimos el Nuevo Testamento por ejemplo, a Priscila y Aquila, que de pronto se mudaron a Roma, por colocar un ejemplo, y de pronto están buscando qué iglesia los va a aceptar y dónde tienen que entregar su carta de membresía. Nosotros no vemos eso en ninguna parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, en ese sentido, aunque es literal, nosotros no lo encontramos, hay un sentido, y es en el que podemos ver ciertas cosas que se están dando, que se están gestando alrededor de la vida de la iglesia, que sin una membresía sería imposible que estas cosas se pudieran dar. Y ya vamos a ahondar, como les decía, a grandes rasgos a qué nos referimos con esto. No vamos a ahondar mucho en versículos, aunque simplemente se van a mencionar, porque en las siguientes lecciones van a ver más acerca de esto, se van a exponer a mayor modo estos versículos. En las iglesias del Nuevo Testamento, aparentemente tenían una lista de personas. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, nosotros encontramos que había una lista de viudas que eran sustentadas por la iglesia. ¿Cómo sabían ellos cuáles eran las viudas de la iglesia? ¿Cómo podían saber eso? Evidentemente tenía que haber un listado. Sin un listado, ¿cómo podían ellos identificar quiénes eran las personas? ¿Sí? Como si alguno de ellos no estaba y estaba otra persona, ¿cómo podía identificarlos de rostro? No solamente de rostro, tenía que haber alguna manera donde ellos pudieran tener a esas personas plenamente identificadas. De forma más significativa, mis hermanos, algunos pasajes del Nuevo Testamento sugieren que las iglesias tenían algún modo de identificar a sus miembros. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, se nos muestra o se nos da el ejemplo de un joven o de un hijo que estaba teniendo una relación inmoral con su madrastra. ¿Sí? Este hijo se estaba teniendo relaciones con esta mujer, y en la iglesia parece ser que ese pecado lo estaban pasando desapercibido. Cuando llega a oídos de Pablo, él responde esta carta, la primera carta a los Corintios, y habla severamente acerca de la condición de esta persona y de cómo ellos debían actuar. Y les dice: cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo escribió a los Corintios y les dijo que excluyesen a ese hombre de su asamblea. Él prácticamente dice: hay que expulsarlo. Y la pregunta sería: ¿tú cómo expulsas a alguien si no pertenece a algo? O sea, aquí nosotros, si alguien nos dice: mira, yo quiero estar con ustedes, listo, perfecto. Nosotros no tenemos aún una membresía establecida. Tenemos rostros conocidos y personas que ya estamos sirviendo y que estamos asumiendo una responsabilidad y un compromiso. Pero de cierto modo, cuando algunos han dicho: mira, yo voy a pasar a otro lado, yo quiero ir para otro lugar, o yo dirijo a otro lugar, nosotros simplemente, al término de hoy, por eso queremos hablar de membresía, porque hacia eso es lo que queremos definir, pero simplemente lo único que se podría hacer es, bueno, realmente no tenemos algo donde podemos identificar quiénes son plenamente los de Iglesia Bíblica de la ciudad. Pero en el caso de la iglesia de los Corintios nosotros encontramos algo distinto. Él pertenecía a la iglesia, y simplemente lo que hacen estas personas es decirle: mira, tú no vas a ser de acá de los nuestros, tú no eres de los nuestros. Ya tendremos un momento para explicar quizás la razón por la que eso es posible hacerlo, porque se disciplina a esa persona de esa manera. Pero nosotros encontramos que aunque ellos lo excluyen, da la intención el pasaje en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, que a este joven, parece que es a este joven al que se está refiriendo Pablo, cuando dice: para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. O sea, en la primera carta al joven lo expulsan, ese es el castigo, hay que expulsarlo. ¿Cómo puede vivir una persona con un acto de inmoralidad entre nosotros? Un pecado
tan evidente y tan dañino. ¿Cómo puede esa persona estar aquí entre nosotros? Es expulsado de la iglesia. Pero para la segunda carta ya Pablo empieza a decirle, tráiganlo, es suficiente para él. Yo sé que ese fue el castigo que impuso la mayoría, pero ya es suficiente. Así que aquí podemos ver dos cosas. Que la membresía te permite identificar y decirle al mundo y a los demás de la iglesia qué hermano está viviendo como un hermano, cuál ya no está viviendo como tal y que simplemente no podemos seguir llamándole hermano. Y una tercera cosa es que aquí menciona una palabra y es la mayoría. El castigo que le impuso la mayoría. ¿Cómo tú puedes identificar qué es mayoría y qué es minoría si no tienes un grupo establecido? Porque si no tenemos un grupo establecido, hoy pudieran venir 50 personas y tú decir, la mayoría de las personas estuvieron de pie mientras se cantaba la alabanza. Entonces alguno que vino el domingo pasado, que vinieron 30, dice, como 30 personas, o sea, unas 28, 25 estuvieron de pie. No, perdóname, eran 40 y tantas, porque estamos hablando de la congregación que estuvo reunida ese día. Pero si tú tienes una membresía establecida y tú dices, los miembros en su mayoría estuvieron en la reunión, ya tú tienes un número establecido, dices, esta es la mayoría de este grupo. Es un grupo que no es variable, sino que tiende a ser constante porque tú en un momento determinado sabes quiénes son. A menos que algunos se retiren, a menos que otros ingresen, pero siempre un número que tú logras definir. Es un número que es constante, tiende a ser constante. El otro número tiende a ser variable porque nunca sabes realmente qué tiene. Así que, mis hermanos, Pablo nos muestra una preocupación en estas cartas, que él se preocupaba de quién estaba dentro y quién estaba fuera de la iglesia. Quién estaba dentro y quién estaba fuera. A él le importaba, y la razón por qué le importaba es porque al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a él mismo le importaba. A él mismo le importaba. Este es un versículo que simplemente voy a leer y realmente es uno de los textos que más veces se ha mal utilizado. Y estoy seguro que los hermanos, cuando estén exponiendo en lo que es el asunto de la membresía, van a poder desglosarlo de una mejor manera. Hoy simplemente lo voy a mencionar. Y es ese texto que nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas veces se toma ese versículo para hablar acerca de las promesas y de las bendiciones y de las cosas que el Señor nos va a dar, y que si nosotros oramos y decimos, de Señor, desata bendición sobre fulano, eso va a ocurrir exactamente así. Si decimos, Señor, ata, Señor, al hombre malvado, no sé, entonces ese hombre va a quedar malvado. Realmente ese texto está en un contexto. ¿Se acuerdan lo que llamamos el jueves del contexto, no? Que a veces nosotros leemos el texto, un versículo, y nos enfrascamos allí y decimos, aquí hay palabra del Señor y es suficiente. Y aunque la palabra de Dios es suficiente, realmente nosotros tenemos que honrar las palabras del Señor en el contexto en el que las está dando. Porque yo estoy seguro, mis hermanos, que nosotros, y este es aquí un pequeño paréntesis, que nosotros sabemos que estamos haciendo mal cuando alguien dice algo y usted viene y lo tergiversa. ¿Cierto que a veces se ve feo cuando un periodista, o ustedes se sienten defraudados, más bien digámoslo así, cuando uno va a ver un video o alguna noticia que le dice, fulano de tal habló mal de la selección? Bueno, vamos a poner un fútbol, tal. Oye, ¿qué fue lo que habló mal? Y de pronto lo que dijo mal fue que dijo, no, la pasamos mal porque perdimos un partido. Y dice, oye, pero ¿qué fue lo que habló mal? Me defraudaron con este título. ¿Cierto que uno se siente defraudado? Ahora, imagínate si tú tomas la misma palabra del Señor y la defraudas, tomando un versículo, sacándolo del contexto mayor que el texto nos dice. Ese texto, mis hermanos, cuando nosotros lo leemos, estamos en el contexto de membresía o de iglesia o de disciplina. De ambas cosas podríamos decirlo, porque realmente el Señor está hablándonos acerca de cómo un hombre debería ser disciplinado, que si él hizo algo contra ti, tú vayas ante él y hables, si esa persona no te presta atención, entonces ve con otros 2 o 3 testigos, si con esos 2 o 3 testigos no te presta atención, ve ante la asamblea, ante toda, ahí está una asamblea determinada. Si él en el medio de esa asamblea no te escucha, entonces tenlo por gentil y publicano, es decir, él no es cristiano, él no es un hermano, porque no está aceptando que está equivocado, que está en un pecado, que ha pecado. Y después de decir esa palabra nos dice que cierto digo, que si ustedes, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nos está hablando es de las personas a las cuales tú atas y las tienes allí como un miembro de tu iglesia o como un miembro de esta asamblea, y cuando desatamos aquello que, como en el caso que acabo de decir que está en ese mismo contexto, le dice simplemente no es nuestro, es un gentil y es un publicano. Así que, mis hermanos,
ese texto será expuesto, yo estoy seguro, más adelante de mejor forma. Mis hermanos, nosotros recordemos que una de las razones por las cuales nosotros podemos identificarnos sí o sí como cristianos es en algo que el Señor nos dijo, y es que por sus frutos los conoceréis. Es la única manera que nosotros tenemos para identificar a un cristiano, de si es cristiano o no. Hay algunos hermanos que no parecen tan cristianos, que no parecen como que realmente están viviendo para el Señor. Sin embargo, a nosotros no nos compete el saber si son o no lo son. Simplemente los frutos podrán decirnos si podríamos considerarnos nosotros que forman parte de la gracia del Señor por la manera como ellos están viviendo. De modo que nosotros podemos ver entonces un texto que también nos ayuda a esto. Nos dice Apocalipsis 21:27 y Filipenses 4:3, aquellos nombres que están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Nosotros, hermanos, podemos ver que que el Señor tiene determinado una manera de identificar a quienes son los suyos. El Señor no simplemente dice, vamos a ver todo lo que estén en la iglesia son. No, el Señor sabe quiénes realmente son de Él, aquellos nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Una iglesia, mis hermanos, sana, recibe y descarta a individuos que profesan fe, tal y como enseñan los autores del Nuevo Testamento. Es decir, se busca tener una comprensión bíblica de esta membresía. Nosotros, no es porque nosotros querramos, simplemente que nosotros, al estar comprometidos los unos a los otros, estamos comprometidos también a vivir en santidad. Y hay momentos donde nuestra vida incongruente con la santidad del Señor va a afectar a otros. Tu pecado va a ser evidente en alguna área. Y nosotros estamos comprometidos a que si alguno de los otros hermanos está en esto, como también nosotros, otro hermano, si ustedes que son espirituales, vayan y busquen la manera de que él sea corregido, que él sea saliendo de ese error, de ese pecado en el que está viviendo. Y si esa persona es espiritual, si esa persona es un cristiano, si esa persona entendió el Evangelio, va a decir, gracias hermano, y va a tratar la manera de salir de ello. Pero si no, esta persona va a seguir enfrascada, y entonces, si es miembro de la iglesia, va a tocar actuar. La membresía bíblica, mis hermanos, entonces en un principio significa compromiso. Bueno, esto ya lo acabo de decir. La membresía bíblica significa compromiso. Un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. Todas esas cuatro cosas que acabaron de decir están en la Escritura y son la manera como el Señor nos coloca a nosotros. Dentro de un templo, cuando nosotros leíamos en Efesios, somos como esos ladrillos, ¿no? Somos nosotros esas ovejas que pertenecen al rebaño, somos esas ramas que están en la vid, somos ese miembro que pertenecemos a un cuerpo. Mis hermanos, el Señor nos ha salvado y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local. Porque imagínate, nosotros pudiéramos decir, oye, a mí me gusta cómo enseña el pastor Sugel Michelén, República Dominicana. Está bien, está perfecto. De hecho, no sé a quién no le gusta cómo enseña Sugel o lo que enseña Sugel. Seguramente alguna vez habrá tenido usted de pronto algo que no le habrá gustado, pero independientemente de que nos guste o no la predicación de un pastor internacional o que sea conocido por las redes sociales, el hecho, mis hermanos, es que nosotros no pertenecemos a su iglesia. O sea, por más que él nos pueda enseñar a distancia, porque escuchamos eso, él no es nuestro pastor. Esa persona es un hermano que está sirviendo al Señor y la predicación nos enseña, nos ministra. Sin embargo, esa persona no es nuestro pastor, esa persona no es el hermano que puede ayudarte a ti realmente a salir adelante en tu vida cristiana, a velar contigo, a orar contigo, porque simplemente no estamos en esa iglesia, no pertenecemos a esa iglesia. Entonces lo que podemos ver es que el Señor, aunque pertenecemos a un cuerpo que es su iglesia, el Señor, estas iglesias están repartidas a lo largo de todo el globo terráqueo en iglesias locales. En Barranquilla, en República Dominicana, en Carabobo, en Maracaibo, en Santa Marta, en todos los lugares donde se predique la palabra del Señor y donde estén unas personas reunidas en torno a ello, hay parte del cuerpo del Señor, y estas personas necesitan saber que necesitan relacionarse, regocijarse, pero también juntos asumir que tienen un compromiso.
La Escritura, por tanto, nos enseña, mis hermanos, a congregarnos. No existe tal cosa como que yo soy un miembro virtual de la iglesia X. No existe. O sea, sí existe porque muchas iglesias lo están haciendo, pero el hecho de que algunos lo estén haciendo no quiere decir que eso exista ni bíblicamente ni que tenga un sentido espiritual. No existe tal cosa. ¿Cómo tú puedes realmente lidiar con tu pecado si otro no lo conoce? Mis hermanos, por teléfono y por internet, todos somos santos. Todos nos vemos como cuando venimos aquí y estamos acá al frente. Como alguien inmaculado, no cometió pecado. Esta semana estuvo on fire. Estuvo ahí de racha contra el pecado. Todos nos vemos así, por teléfono todo luce genial. Pero nosotros, mis hermanos, necesitamos congregarnos porque es en esa manera donde nosotros podemos regocijarnos regularmente en nuestra común esperanza y estimularnos con regularidad al amor y a las buenas obras. Porque si bien es cierto que nosotros vivimos vida cristiana muy por encima de algunas cosas, a veces nosotros ponemos algo que no representa quizás como nosotros deberíamos estar viviendo. Y alguien seguramente, aunque sea una persona que tú no conoces mucho, pero que está en medio de la congregación contigo, unidos como cuerpo de Cristo, probablemente esa persona pueda a ti ayudarte y pueda servirte de estímulo para que continúes en la buena obra que el Señor preparó de antemano para que anduvieses en ella. Nosotros a veces confiamos en que la obra del Espíritu Santo va a llegar de una manera sobrenatural, donde toma un individuo y lo vemos y nos imaginamos como Saúl. No sé si se acuerda la historia de Saúl, que como rey fue tomado y empezó en un frenesí, en un trance colectivo con otros profetas, y de repente ya estuvo, wow, lleno del Espíritu, vamos para adelante. Lo cierto es, mis hermanos, que nosotros vemos en la práctica que son los unos con los otros, allí, en ese contacto, como van avanzando para cada uno alcanzar el propósito por el cual Dios los llamó, y es ser conforme al varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Permítame leer esto de manera completa, lo señalé aquí para decirlo, y es: la membresía de la iglesia no es simplemente una casilla que una vez marcamos en una hoja, no es un sentimiento emocional, no es una expresión de afecto a un lugar familiar, no es una expresión de lealtad o deslealtad hacia los padres, ¿sí? No es una hoja que llené, no es un sentimiento emocional. Ay, sí, qué bueno, que ellos se ven tan bonitos, yo voy a pertenecer a ellos. No es tampoco una expresión de afecto a un lugar familiar, es que ese lugar me recuerda tantas cosas lindas, yo por eso quiero estar allí. Tampoco la membresía es una expresión de lealtad o de lealtad hacia los padres, que mi papá me llevó desde niño y si yo no voy, no soy miembro de la iglesia, no estoy ahí en la iglesia, no, mejor no. Aunque todas estas cosas podrían representar cosas que experimentamos, mis hermanos, en la iglesia, realmente la membresía no debería ser por estas razones. La membresía debería ser el reflejo de un compromiso vivo, o si no, no vale para nada. De hecho, es peor que algo que no vale para nada, es peligroso, como veremos en el siguiente punto. La membresía bíblica significa asumir responsabilidad. La práctica de la membresía de la iglesia entre los cristianos tiene lugar cuando los cristianos se aferran los unos a los otros con responsabilidad y amor. No solo estamos diciendo, mis hermanos, a los pastores de la iglesia, a los miembros, que nos comprometemos con ellos, sino que nos comprometemos a reunirnos, nos comprometemos a ofrendar, nos comprometemos a orar y nos comprometemos a servir. Podríamos solamente dedicarnos a esas 4 cosas, y es que nos comprometemos a reunirnos. A veces nosotros vemos como que, yo voy porque es que después el hermano tal empieza a molestarme, que por qué no fui. Entonces vemos el compromiso de reunirnos en la iglesia como algo que es para agradar a otro, cuando el Señor nos ha dicho por qué deberíamos estarnos reuniendo. Otra cosa, algunas veces vemos el asunto de dar de nuestros bienes, de los bienes que el Señor nos ha dado, o de ofrendar, o como de muchas maneras se llama. Lo vemos como simplemente algo que va a beneficiar al bolsillo del pastor o del predicador, y siempre está esa suspicacia en las mentes de las personas, y al no comprender como miembros o como en una membresía se puede mostrar y enseñar que hay ciertas cosas con las cuales la iglesia quiere, para crecer cualquier cosa se necesita dinero cuando hablamos de un tema empresarial, pero la iglesia no es una empresa. Entonces, ¿por qué la iglesia necesitaría dinero?
Bueno, pues porque todas las cosas en las que se basa la iglesia lo necesitan. Por ejemplo, un local donde reunirse. Por ejemplo, si tiene el local propio, unas sillas en las cuales sentarse. Un video bien en el cual hacer las presentaciones si quiere hacerlo. Unas hojas en las cuales imprime las canciones que se van a cantar. Y eso simplemente en las cosas básicas. Pero así pudiéramos sumar mayores cosas que se necesita y nos daríamos cuenta que sí hay una necesidad financiera que tiene la iglesia. Pero la iglesia no va simplemente a decirle a las personas, ustedes tienen que dar porque sí. No, son los miembros los que se dan cuenta del compromiso que hay, de que hay una responsabilidad que él debería asumir para ayudar, para contribuir en lo que se necesita para la iglesia. Y ahí es donde hablamos del asunto del dar. También la iglesia necesita que estos miembros se comprometan, o que exista una membresía que se compromete a orar. Siempre debería haber en una iglesia oración o servicios de oración. Afortunadamente el Señor nos ha permitido iniciarlo el día jueves. Pero también está el tema del servir. La iglesia también debería contar con miembros que saben que no solamente deben reunirse, deben dar, deben orar, sino también estar dispuestos a servir en todo lo que se requiera. Por otro lado, mis hermanos, se espera que nosotros tengamos ciertas cosas para disponer, pero a veces nos cuesta tanto. Y la razón, pienso yo, por la cual nos cuesta más esto, es porque no hemos entendido plenamente el Evangelio, donde nosotros vemos que la obra del Señor fue consumada para que nosotros fuéramos parte de esta familia. A nosotros desconocer esto, se nos pierde de vista que necesitamos reunirnos como pueblo del Señor. De este modo, mis hermanos, la gente consideraría las iglesias cada día menos, como algo que luce de esta manera: ven como te plazca y obtén lo que quieras. Aunque no lo digan así, aunque este no sea el eslogan de una iglesia, muchas de las iglesias tienen esto en común. Aquí estás. Este es el lugar donde tenemos altas dosis de unción, donde si tú llegas te pegan un corrientazo espiritual y tú sales allí lleno de alguna cuestión. No importa, recibiste hasta ahí, dale, tranquilo. En algunos otros lugares son más cínicos y te dicen que tú vas a obtener, pero párate, para un momento. La única manera que lo obtengas es que tú te desprendas de algo. Y lo he dicho así literalmente porque así es como te dicen, ¿no? Te desprendas de algo que sale de aquí. Y cuando eso sucede, entonces ahí sí puedes obtener lo que tú quieras. Y así veríamos cantidades de cosas donde no importa una membresía, porque no importa realmente las personas, importa lo que las personas pueden dar y lo que las personas pueden ellos darle para que obtengan. De tal modo, mis hermanos, que esto no se trata de una visita a un centro comercial, esto no se trata de un mercado cristiano donde te ofrecemos algo y tú vienes a decir, ese producto me gusta, pero me gusta más el otro producto de otro lugar, donde me gusta más la alabanza, porque entonces, ¿por qué no podría tomar el ítem de allá de la alabanza y poner el ítem de acá de la predicación y el ítem de acá de las personas y algún combo aquí, y ahora tengo esta nueva tienda para ofrecerle a mis clientes espirituales? La iglesia no se trata de eso, mis hermanos. La iglesia se trata de una comunidad que vive conforme al Evangelio y que se reúnen estas personas en ese mismo movimiento del Evangelio en medio de ellos. Imagínate una iglesia, mis hermanos, de 3,000 miembros con solo 600 que asisten con regularidad. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo es posible una iglesia con 3,000 miembros y solo 600 que asisten? Bueno, porque los otros miembros fueron simplemente visitas de un día y se metieron allí, listo, ya firmó la parte de la membresía. Nosotros, si tendríamos eso, no nos daríamos cuenta que simplemente son números lo que se están tratando de llenar, pero no realmente que sean personas a las que se le está llegando con la palabra y que puedan formar parte ahora de este cuerpo. Pero la membresía, mis hermanos, también significa otra cosa, y es que la membresía significa afirmar la salvación. ¿Por qué hay tanto peligro con los miembros que no asisten perdón, voy a leerlo de nuevo, que aquí se borra un poco. ¿Por qué hay tanto peligro con los miembros que no asisten y eluden responsabilidades? ¿Por qué si de pronto nosotros tenemos como iglesia, o como las iglesias tienen, miembros de la iglesia, si le preguntan, usted es más, es curioso porque a veces a estas personas las visita alguien a predicarle el evangelio y le dicen, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia bíblica de la ciudad, no otro nombre de otra iglesia, voy a la iglesia bíblica de la ciudad, pero esa persona tiene meses que no viene a la iglesia, pero él asume que porque vino un par de veces o porque en algún momento entró y formó parte de la membresía, supongamos que estoy haciendo el ejemplo,
como se conoce normalmente la membresía. Entonces esta persona pertenece a la membresía de esa iglesia, tiene 3, 4 meses sin saberse de él nada en la iglesia, pero él sigue diciendo que es miembro y en la iglesia siguen asumiendo que él es miembro. No ha habido una comunicación para establecer el por qué él ha dejado de ir, por qué él ha dejado de congregarse. Y simplemente si una persona deja de congregarse y no está yendo a ningún otro lado, no se ha mudado, no ha hecho nada diferente a alguna de estas cosas, entonces es para nosotros de darnos una inquietud y preguntarle por qué no está viniendo a la iglesia. Por lo menos iniciar con eso. Pero si esa persona simplemente desiste de congregarse, las iglesias deberían asumir que esa persona ya no debería formar parte de su membresía. Porque ¿cómo tú y yo sabemos de alguien que no viene a la iglesia cómo está viviendo su fe cristiana? ¿Acaso no existen personas que empiezan en el cristianismo, empiezan a andar de manera bien, óptima, saludable, viviendo como un cristiano, y de repente hay un momento donde vuelven otra vez al mundo? ¿Cómo tú y yo podríamos saber eso si esa persona ni siquiera viene a la iglesia? Si ni siquiera viene, estoy hablando nada más de venir. No tendríamos manera de hacerlo, no tendríamos otra manera. Pero entonces nosotros lo que deberíamos tener en cuenta es que la membresía nos ayuda y nos orienta a que si una persona vive de tal manera, nosotros tendríamos que saberlo, aún con un dolor en nuestro corazón, seguramente, tener que expulsarle como miembro de la iglesia, no de la iglesia que no pueda asistir, ojo, quiero ser claro con eso, sino como un miembro. Nosotros tenemos que decir, mira, nosotros los que estamos en la membresía somos los que afirmamos la salvación, seguimos creyendo en Cristo como nuestro Señor. Pero tú, como estás viviendo, no lo estás haciendo así. De modo que no podemos afirmarle ante el mundo que tú eres un cristiano, porque no vive conforme a lo que viviría un cristiano. Y simplemente voy a colocar un ejemplo que siempre me acuerdo, porque Jacobi una vez me lo enseñaba. Es una hermana de su congregación, donde era una hermana muy querida por toda la congregación, una hermana que siempre asistía, que siempre estaba pendiente de todo, que todos la conocían. Era una mujer que servía en lo que podía. Llegaba siempre temprano al servicio, era una cristiana ejemplar, pero era soltera. Y de repente una persona que empezó a frecuentar la iglesia empezó a molestarla, como dice uno. Imaginaba que este hombre pues no era un creyente, estaba apenas acercándose a la fe, y le decía, mira, no te vayas a relacionar con esa persona, mira, no vayas a seguir con él, hasta que finalmente esta persona pudo más, la convenció, y esta mujer, que era una cristiana fiel, empezó a seguir a este muchacho hasta que se dieron cuenta que ya estaba teniendo una relación sentimental con esta persona, y le dijeron, mira, si sigues así nosotros no podemos continuar sirviendo y todo lo demás, tienes que mirar cómo solucionas eso. Finalmente ella dijo, no, yo voy a preferir aquí que la iglesia. Voy a preferir mejor con esta persona que la iglesia. Y ellos tuvieron que decirle con todo el dolor en su corazón. Recuerdo que Jacob me contaba que se sentaron así, la hermana se sentó, y todos los hermanos que eran más cercanos a ella, era un grupo grande, empezaron de a uno en uno, casi que rogándole que se arrepintiera de ese pecado y que volviera a los caminos del Señor. Mira, por favor, renuncia a eso, mira, por favor, mira al Señor, mira, y ella, no sé si ustedes han escuchado eso, que dice, no, él va a cambiar, no, él va a comprometerse con el Señor. Y ellos decían, no, mira, por favor, no. Finalmente esta muchacha decidió irse, queda embarazada. Ellos ya habían hecho esta parte de decirle a la iglesia y a los demás que puedan saber que ella ya no era miembro de esta congregación. Ella es expulsada, por decirlo así, podía seguir congregándose, como efectivamente sucedió cuando ya tiene al bebé de no sé cuántos meses, empieza nuevamente a congregarse y ya no estaba con esta otra persona. Entonces ahí fue cuando ella dijo, lo que ustedes me decían era cierto, lo que ustedes buscaban de mí era realmente mi bienestar, yo no lo entendí en ese momento, aquí estoy, quiero empezar de nuevo, y otra vez está congregándose. ¿Por qué digo esta historia? Porque realmente la parte de la membresía, cuando habla de la expulsión, no es simplemente para que la persona sea expulsada y ya hoy nos quitamos a este pecador de encima. No se trata de eso, se trata para que esta persona pueda realmente asimilar en algún momento. No esperamos que siempre venga con una consecuencia del pecado que le haya sido dañina, si es un drogadicto o alguna otra persona que termina siendo retirada por algo, pero lo que se busca es que esta persona, cuando vuelva, pueda entender que estas personas que están a su alrededor lo que quieren es
ayudarle a su crecimiento en Cristo, ayudarle a que esta persona se mantenga siempre con la mirada puesta en Él. Y esa es una de las razones por las cuales la membresía es importante. La membresía, mis hermanos, es el respaldo colectivo de la iglesia con respecto a la salvación de una persona. Cuando una persona cree en el Señor y se entrega a Él, los demás van a ayudarle para que Él siga en su crecimiento espiritual, porque se supone que a eso nosotros nos estamos comprometiendo y forma parte de nuestra responsabilidad. Mis hermanos, nosotros no sabemos necesariamente qué personas... nosotros no sabemos cuando una persona deja de ir a la iglesia, nosotros no sabemos y no podemos asegurar que no sean cristianas. No podemos decir no es cristiana, pero sus frutos nos pueden demostrar que una persona que no vive conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios, no podemos afirmar tampoco que lo sea. No podemos ni decir enseguida se va para el infierno, porque no es nuestra manera, pero en la forma como está viviendo no muestra fruto de alguien que sea cristiano y que está camino al cielo. No podemos tampoco asegurar ello. De modo que la membresía funciona como algo que nos permite a nosotros identificar también quiénes son de la iglesia y quiénes no. Una iglesia entonces que practica la membresía bíblica no requiere la perfección de parte de sus miembros, requiere humildad y honestidad. No estamos hablando que aquí las personas vayan a ser perfectas, estamos hablando que las personas se comprometen en humildad y viven vidas honestas. Por último, mis hermanos, el último punto es que la membresía tiene un significado. Este significado es el que ya hemos visto, que significa compromiso, significa asumir responsabilidad, significa afirmar la salvación. Nosotros podemos entonces decir que de vez en cuando esto significa quitar algunos nombres de la lista de membresía, aunque no de nuestros corazones. Las personas podrán formar parte, sí, de una membresía a la iglesia, pero en algún momento significará que algunos tendrán que salir de esa membresía. Pero no quiere decir que tienen que salir de nuestros corazones, porque seguiremos orando, seguiremos clamándole al Señor para que ellos puedan volver a casa. Realmente ese es nuestro deseo, que las personas finalmente nosotros, no sé si a usted le ha pasado, a mí no me pasó, pero es una historia cercana. Recuerdo que solamente pasaste un proceso. Yo intenté entrar a la Armada Nacional como oficial después de haberme graduado, llegué hasta el último proceso, pero finalmente fueron seleccionadas otras personas. Era curioso porque cada proceso que uno va haciendo van descartando gente. Entonces para nosotros era una alegría cuando de pronto un primer proceso te encontrabas con el mismo amigo tuyo con el que te presentaste en la universidad. ¡Hey! ¡Pasaste! Era una alegría para uno poder verse del otro lado y decir, ¡hey! Seguimos aquí, seguimos adelante. Y yo creo que esa debería ser como una especie de alegría nuestra, de que cada vez que estamos viviendo una situación de pecado, tú puedas decirle al otro, ¡hey! ¡Pasamos! ¡Pasamos! Porque juntos nos estamos ayudando. Imagínate eso que veíamos en tu caso que era imposible. Aquí está. Algún día, mis hermanos, pasará en los problemas que tenemos aquí en esta tierra. Algunos moriremos y todavía tendremos algún problema con el cual no pudimos solucionar. Pero finalmente algún día, en la patria celestial, podremos decir, ¡hey! ¡Pasamos! Y no porque dependía de nuestras obras, sino porque estuvimos afirmándonos los unos a los otros en ese camino a la gloria. Estuvimos los unos con los otros regocijándonos y también empujando hacia adelante para poder ver a Cristo en esa persona formarse. Mis hermanos, ese es el compromiso por el cual la membresía de la iglesia tiene tanto sentido. Esto implica, mis hermanos, que hemos de enseñar a los miembros nuevos lo que Dios quiere para la iglesia y recordar continuamente a los miembros actuales su compromiso con la vida de la iglesia. Una práctica renovada de una membresía de la iglesia cuidadosa tendrá muchos beneficios. Hará que el testimonio de nuestra iglesia hacia los inconversos sea más claro. Hará más difícil que las ovejas más débiles se extravíen del rebaño y se sigan considerando a sí mismas ovejas. Aquellas ovejas débiles, las ovejas maduras o más fuertecitas, podrán ayudar a esas otras a salir adelante, a meterlas dentro del rebaño para que cualquier embestida aquí esté protegida con las más fuertes. Nosotros somos parte de un mismo rebaño y rogamos al Señor que nos dé la capacidad de poder ayudar a otros que vienen y que están viviendo en debilidad. Como conclusión, mis hermanos, la parte final. La membresía de la iglesia implica estar involucrados en el cuerpo de Cristo de formas prácticas. Significa viajar juntos como extranjeros y advenedizos en este mundo, según nos vamos dirigiendo hacia nuestro hogar celestial.
Nuestra meta es la patria celestial, nuestro hogar celestial. Y mientras estamos aquí como extranjeros y advenedizos, cuando conocemos otro que no conoce cómo andar, piénsalo así. Llega un extranjero a Barranquilla y tú te conoces Barranquilla más o menos, la mayoría de los que estamos acá. ¿Qué es lo que tú harías cuando te pregunten, mira, ¿cómo cojo para tal dirección? ¿Qué haces tú? Por aquí, por acá. Y si tú tienes aún mayor compromiso con esa persona que es un conocido tuyo, que es parte de tu familia o que es cercano a ti, ¿tú qué haces? Lo llevas. Lo llevan, no lo vas a llevar de la mano, obviamente, pero lo estás llevando. Mis hermanos, lo mismo hacemos como nosotros cuando conocemos a estos extranjeros que como nosotros no conocían cómo andar. Y ahora nosotros lo llevamos para que juntos podamos seguir caminando en este camino. Eso hace la membresía de la iglesia. Y nosotros es nuestro ruego que podamos vivir esto que estamos hablando en la práctica los unos con los otros. Oremos para que esto sea una realidad.